Hola, ¿se han preguntado cómo hacen las personas con limitaciones visuales para enfrentar ese mundo tan terrorífico, como dicen algunos, como es la escuela? ¿O siquiera cómo hacen para aprender las matemáticas? Mi nombre es Dixon y hoy en HouseMath aprenderemos mucho acerca de la inclusión y de las matemáticas. El día de hoy tengo una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de qué es la discapacidad visual como tal o qué limitaciones hay. Gina, por favor, sigue. Buenas tardes, Dixon. Gracias por tu invitación. A ti, Gina, por venir, pero cuéntame, ¿qué es la discapacidad visual? Bueno, la discapacidad visual se centra en una discapacidad sensorial. Hay dos tipos de discapacidad visual, que es la baja visión o la ceguera total. La baja visión se puede representar en leve o moderada y la ceguera es la ceguera parcial total. Ok, y leve moderada, que es como yo que pierdo Sí, que visión tiene por... ya una baja visión. Y digamos, los tipos de discapacidad visual se pueden dar de maneras de nacimiento, por algún accidente o por alguna enfermedad a partir de su vida. Ok, Gina, pero dime tú cómo haces en el colegio con los estudiantes, porque me han contado que eres licenciada en matemáticas. ¿Cómo haces para enseñar, para que ellos entiendan tu idea? Digamos que hay unas ventajas, los estudiantes que nacen con discapacidad visual no tienen esa retentiva de cómo es el mundo. Digamos, los que nacen con visión pueden tener retentiva de colores, de como algunos objetos. Se plantean algunos recursos didácticos, como el que voy a presentar hoy, el creador de Geomagic. Ok, Gina, pero antes de traer al invitado como tal, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Estas personas que nacen ciegas tienen más ventajas sobre las que no a la hora de llegar al pensamiento abstracto? Claro que sí, porque se crea como un imaginario. Ellos, a partir de lo que escuchan de, digamos, algunas proposiciones de algunas figuras geométricas, ellos se centran desde lo que imaginan, como muy textual. Entonces, el pensamiento abstracto se da más rápidamente por la imaginación que ellos manejan. Ah, ok, Gina. ¿Me has contado que has traído un invitado? Sí, claro que sí. Él es el creador de Geomagic, se llama Diego Rico. Hola, Diego, bienvenido. Hola Edson, muchas gracias por la invitación. Hola Gina, ¿cómo vas? Hola Diego. Diego, me han contado que tú eres el inventor, el creador de este innovador recurso. ¿Cómo se llama? ¿De qué consta? Bueno, el recurso didáctico se llama Geomagic. Este recurso está inspirado en dos de los geoplanos tradicionales que conocemos. Es un recurso que está elaborado con material concreto y que además es un incentivo para todos aquellos que reciclan y hacen materiales productivos por medio del reciclaje. Ok, Diego, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué tiene de innovador tu recurso aparte de utilizar los materiales reciclables? Bueno, como Gina bien sabe, y es importante que los televidentes también lo sepan, las personas con discapacidad en general son excluidas de muchos entornos educativos y también sociales. Geomagic está inspirado, o su intención principalmente es poder recrear un recurso en el que todos los niños en cualquier aula de clase convencional puedan hacer un trabajo colaborativo y colectivo. Eso quiere decir que la implementación de Geomagic va tanto en su estructura como en su forma, como en los materiales que se utilizan, ya que Geomagic es una mezcla de materiales que tienen diferentes formas, diferentes texturas, y eso hace que sea mucho más fácil el manejo para los estudiantes. Ok, o sea, esas texturas, esos relieves, bueno, esos materiales que tú usas, son específicamente para eso, para el tacto, para que el estudiante vea mediante sus manos. Claro, es importante, Edson, que reconozcamos principalmente que las personas con discapacidad visual suelen tener unos sentidos más desarrollados. Entre estos sentidos se encuentra la percepción táctil. Entonces estos niños están aprendiendo constantemente con lo que tocan,
con lo que escuchan. Entonces Geomagic no solo es una estrategia como recurso, sino una estrategia en donde el estudiante también comienza a hablar con un lenguaje matemático apropiado. Ok, Diego, me han contado que también eres licenciado en matemáticas. ¿Cómo haces en el colegio con tus estudiantes para implementar este recurso? ¿Qué haces? ¿Cómo lo toman? Bueno, creo que lo más importante para este y cualquier recurso que vaya en pro de los estudiantes es que los recursos sean con la finalidad del juego, de que el estudiante explore, de que el estudiante lo toque, que el estudiante pueda discutir con mi otro compañero, venga, ¿y esto qué utilidad tiene? ¿Qué podemos generar de lo que ya tenemos? Y Gina lo puede también como discutir, ya que ella también es licenciada, y me gustaría que Gina también nos contara la experiencia que ella ha tenido utilizando mi recurso, porque ella lo ha utilizado en sus clases. Entonces quiero que Gina también nos cuente más o menos sus experiencias en el aula de clase. Sí, Diego, pues tuve la oportunidad de implementar Geomagic dentro de mi aula y como dice Diego, es diferente al geoplano, ya que maneja 4 tableros y pues quería también responder un poco la pregunta de Edson a partir de lo táctil también, pero digamos, cómo se van a replicar figuras, es decir, en el tablero de al frente yo muestro una figura para que mi estudiante la desarrolle. Entonces, a partir de colores, de texturas, de todo eso se desarrollan muchos sentidos. Por decirlo así, casi todos los sentidos, ya que a partir de la visión, tacto, el olfato, también diferentes productos que podemos realizar en el geoplano. Es muy interesante, ya que es un recurso inclusivo realmente, porque todos los estudiantes aprenden de manera diferente. Me parece muy interesante Geomagic a la hora de enseñar también las figuras geométricas. Ok, si ustedes pudieran darme un número valorativo de dificultad del material, esto con respecto al docente, ¿no? Al manejarlo, al implementarlo, al distribuirlo, ¿qué número le darían? Yo creo que todo depende del manejo, de la utilidad que se vaya a tener con el recurso. Obviamente el geoplano puede tener una complejidad grandísima porque se pueden hacer diferentes figuras o polígonos irregulares, y ustedes saben que los polígonos irregulares los podemos hacer de cualquier medida. Entonces yo creo que el geoplano permite eso, que el profesor no se quede únicamente con las figuras tradicionales que conozcamos, sino que le permita al estudiante, por medio no solo de las figuras geométricas, sino de la multiplicación de números, pueda ir descubriendo qué figuras puedo construir. Ok, y con base en eso, ¿qué número le darías en dificultad a tu recurso? Yo creo que es una balanza de todos los números, pero lo voy a poner en un 5, porque pienso que puede estar en una balanza equitativa para hacer ejercicios muy complejos como actividades que realmente son menos complejas. Ok, Gina, ¿y tú? Pues yo lo tomo como la pregunta, como de lo complejo de implementarlo dentro de mi aula, ¿sí? Se me hace que es importantísimo, ya que cuando uno lleva un recurso al aula siempre es importante que los estudiantes primero lo exploren, como dice Diego, ese momento donde ellos juegan, exploran, descubren cómo se puede manejar o ellos mismos le dan sus reglas, su manejo. Para mí sería un 3 porque no es ninguna dificultad de implementar, se me hace realmente es muy oportuno, muy didáctico, ya que, como dice Diego, se puede elaborar a partir de recursos de Material que puede ser... material reciclable. Lo último que decía Gina es muy importante, el material que reciclamos. ¿Por qué? Porque es un material que lo podemos adquirir fácilmente. Entonces se puede elaborar desde nuestra casa, desde nuestra aula, con nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces es muy accesible por eso. Bueno, Diego. Quería también hacerles otra pregunta. ¿Qué les dicen los estudiantes que presentan esta limitación a la hora que ustedes les presentan el material? ¿Cómo lo toman? ¿Qué perspectiva tienen ellos? Pues dentro de mi aula tengo 2 estudiantes diagnosticados con baja visión, una moderada, ya que, digamos, no alcanza a distinguir a lo lejos algunas figuras. Entonces, cuando yo le planteo una figura y mi estudiante debe replicarla,
es muy didáctico, entonces creo que desde esta manera se puede, digamos que es muy flexible para estos estudiantes con discapacidad visual. ¿Y tú, Diego? Bueno, yo he estado en diferentes escenarios en los que me he encontrado con estudiantes que confunden este material. ¿Por qué? Porque el hecho del geoplano no es solo enseñar figuras, sino enseñar que de una puntilla a otra puntilla hay centímetros, que se pueden construir figuras de tantos centímetros, ¿sí? Entonces hay niños que con el material pueden quizás no ubicarse porque no han tenido ningún como antecedente de educación, pero los niños que han tenido sus antecedentes y que incluso comienzan a experimentar con el material, es satisfactorio para ellos, ¿sabes? Porque ya no se lo están imaginando, lo están construyendo, lo están haciendo. Ok, y ya para terminar, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que han tenido a la hora de implementar este recurso? Bueno, yo creo que la experiencia más bonita que tuve fue una experiencia que tuve con mi sobrina y una compañera del jardín de ella, y era que la niña era con discapacidad visual desde su nacimiento, pero entonces a ella la trataban de aislar, en el sentido de que para ella habían otro tipo de actividades, otro tipo de materiales, y claro, yo un día le dije a la docente, utilicemos Geomagic como una estrategia de aprendizaje en casa. ¿Y a qué me refiero con aprendizaje en casa? El material se le dio a la estudiante y la estudiante comenzó a explorar con él. Luego de ello nos dimos cuenta que ya la estudiante armaba cuadrados, rectángulos, triángulos. Entonces eso es lo importante, Dixon, poder incentivar, poder incluir a todos aquellos que por alguna razón o circunstancia han sido apartadas de la educación. Televidentes, esto ha sido una reflexión acerca de esos obstáculos que tienen las personas con discapacidad visual o limitaciones visuales a la hora de enfrentarse al mundo y sobre todo a este mundo escolar. Si no quieren perderse más programas interesantes como este, no se olviden ver el próximo capítulo. Que estén muy bien y no olviden a lavarse muy bien las manos. Chao, chao y gracias Gracias por la invitación. por la invitación, Dixon. Hasta otro día.